Muy buenos días, jóvenes estudiantes. En esta oportunidad, continuando con el desarrollo de las clases del curso de razonamiento verbal, tengan todos ustedes el más caluroso saludo de bienvenida. Mi nombre es el profesor Francis López Guamán y vamos a seguir con el desarrollo del curso. No sin antes también desearles bienestar, tranquilidad en cada uno de los hogares y a su vez invocarles al emprendimiento, al desarrollo, a las ganas de ir aprendiendo, porque en este tiempo va a ser el valor más importante que le podamos dar. Es así entonces que en la presente clase vamos a desarrollar el tema tipos de diccionarios y la comprensión lectora, siempre buscando avanzar con el compendio, ya que es el material que tenemos a la mano, el cual podemos consultar y en base al cual podemos desarrollar los ejercicios. Entonces, para poder empezar, nosotros podemos apreciar que existen una serie de tipos de diversos de diccionarios. Tenemos, por ejemplo, los famosos diccionarios de la lengua o diccionarios de uso, en el cual figuran las palabras con sus respectivos significados, también llamado más comúnmente diccionarios de lengua. También tenemos los diccionarios de sinónimos y antónimos, que son aquellos en los que encontramos las palabras que significan lo mismo y las palabras que presentan significados contrarios a la que se está buscando. Los diccionarios bilingües, que son aquellos en los cuales encontramos la traducción de una palabra a otro idioma extranjero. Los diccionarios etimológicos son aquellos en los cuales vamos a encontrar el origen de las palabras, la etimología. Los diccionarios ideológicos son aquellos que están agrupados en base a los campos semánticos, es decir, a la palabra generalizadora dentro de la cual se albergan los demás tipos de palabras. Un ejemplo más claro, si nosotros queremos buscar un deporte, probablemente vamos a ir a un diccionario ideológico, el cual llevará por título los deportes. Ahí encontramos todos los deportes que uno puede ir buscando. Es un diccionario ideológico. Los diccionarios de dudas, que son aquellos que se han hecho con el principal objetivo de esclarecer la forma como se debe utilizar alguna palabra o cómo se debe utilizar algún instrumento. Los diccionarios técnicos o específicos son aquellos que se realizan para poder profundizar y mejorar el desarrollo de algunas profesiones. Vale decir entonces, la Escuela Profesional de Enfermería tiene un diccionario técnico, donde encontramos las pastillas, encontramos los términos de operaciones, términos netamente médicos. También tenemos un diccionario de derecho, por ejemplo, en el cual encontramos términos legales, orientaciones legales. Entonces, cada profesión tiene un diccionario técnico. Finalmente, también, muy aparte de los diccionarios, es muy bueno conocer este gráfico que tenemos acá. Probablemente muchos de nosotros lo podemos observar en nuestras casas. Y es que antes que aparezca el Internet, cobró una gran importancia los diccionarios enciclopédicos, los famosos atlas también. Y aquí, como podemos apreciar, encontramos diccionario de tecnología, de matemáticas, de zoología, diccionario de mineralogía, el atlas histórico, tenemos un atlas geográfico, sinónimos y antónimos, de botánica, de gramática, de lengua, de economía, de anatomía y en fin, ¿no? Acá tenemos que todo esto es el tomo 22. Entonces, antiguamente existían los diccionarios enciclopédicos, que era como una especie de internet escrito en libros, los cuales albergaban la mayor cantidad de temas posibles, divididos en tomos y muchos de ellos a través también de temas alfabéticos. Primero encontrabas todo lo que era el atlas de la medicina, por ejemplo. De ahí encontrabas el atlas de la zoología, divididos por orden alfabético. Esto quizás ha perdido la importancia cuando apareció el Internet, ¿no? Porque es un trabajo más sencillo, más fácil, pero todavía conservamos las enciclopedias y eran diccionarios que almacenaban información de todos los temas posibles. Eso se les llama diccionarios enciclopédicos. Entonces, para empezar con el desarrollo de los ejercicios planteados en nuestro compendio, nos dicen, escribe qué diccionario elegiríamos para buscar cada información que tenemos aquí. Si necesitamos saber qué significa la palabra ladino,
a diccionario de significados, es decir, diccionario de lengua. En este caso también se le llama de la lengua española o de uso. Si deseamos conocer o completar la información acerca de una ciudad de Florencia, no sería el Google, sino sería un diccionario enciclopédico, en este caso de lugares, países. Si necesitamos conocer el significado de la palabra empatía desde un punto de vista psicológico, desde una determinada profesión, entonces será uno técnico. Muy bien, ¿ve? También nos plantean que podamos relacionar qué tipo de diccionario utilizaríamos para poder encontrar cada uno de estos significados. Lo estoy presentando tal cual como está en el compendio con el objetivo de poder orientarles y esclarecer los problemas que se han producido al mover este ejercicio. Antónimos, su paréntesis acá. Vamos a colocarle cuál de las letras deberíamos buscar en el diccionario de antónimos. Etimológicos acá, generales acá, técnicos acá y bilingües acá. Entonces lo que se ha movido se ha bajado esta palabra. Entonces empecemos por ello. Informa a una persona el significado exacto de una palabra. Eso lo encontramos en un diccionario de antónimos, etimológico, general, técnico o bilingüe. El significado de una palabra. Lo tenemos en un diccionario general. Entonces aquí pondríamos, claro, general. Sería entonces acá, en el tercer paréntesis, sería la letra ave, general. Acá. En cambio, en el primero, ¿por qué le hemos puesto la letra E? En el diccionario de antónimos, ¿qué encontramos? Un listado de términos opuestos, lo contrario a una palabra, ¿ve? Por eso está la E. Ahora, ¿por qué aquí viene la C? Nos dice en el diccionario etimológico, ¿qué tipo de información encontramos? El origen de la palabra noche. Por eso está la C, ¿ve? Ahora, en el cuarto paréntesis, diccionario técnico, ¿qué debe ir en el diccionario técnico? Completar la información sobre la vida y obra de Leonardo da Vinci, un diccionario especializado de literatura probablemente, o en este caso de pintura, ¿no? También Leonardo da Vinci. Y en el último, bilingüe, ¿qué letra nos faltaría? Claro que sí, la letra B. ¿Qué dice en la B? Si deseamos o desconocemos el significado de la palabra racer. ¿Qué racer? Corredor, ¿cierto? Un diccionario de inglés, en este caso es un bilingüe. La letra B. De esa manera quedarían los ejercicios planteados en el compendio. Finalmente, también en este capítulo nos están hablando de un tema muy importante y vamos a empezar a conocer los procesos de comprensión lectora. Yo quiero motivarlos indicándoles que si nosotros deseamos conocer algún tema, el tema que sea de nuestro agrado, vamos a necesitar necesariamente, valga la redundancia, hacer una lectura. Si quiero saber algo de, no sé, de la época prehistórica, ¿qué hago? Busco un libro o voy al internet y en el internet hago mi lectura. Deseo conocer sobre la vida y obra de algún personaje. Tengo que leer. Busco el material, sea virtual, sea físico, y tengo que hacer mi lectura. No entendí bien la clase que el profesor me dio sobre uso del diccionario. ¿Qué hago? Busco un libro o una información en internet y me pongo a leer. Entonces, si nosotros sabemos leer, vamos a poder tener éxito en todas las actividades que deseamos aprender. En tal medida, vamos a empezar a conocer la estructura de un texto. En este caso, vamos a empezar a identificar el tema de la lectura que estamos analizando. En este caso, ¿qué cosa entendemos por tema? Cuando te pregunten cuál es el tema del texto, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente vas a escribir de qué asunto trata, de manera superficial el texto. O sea, lo leí y me pregunto, ¿de qué me estará hablando? Me hablan de Leonardo da Vinci, un personaje. Me hablan de la contaminación. Me hablan de la ciudad de Huancayo. Me hablan del COVID-19, o COVID-19, perdón. Entonces, esa respuesta, generalmente en dos palabras, por eso dice frase nominal, un artículo más un sustantivo, no es una oración, solamente una frase nominal, a eso se le conoce como tema.
¿Sobre qué o quién habla el autor? Nada más que eso. Imaginemos que lo que estábamos haciendo hace un momento, los tipos de diccionario, sea una lectura. Si yo te pregunto, ¿cuál será el tema? ¿Sobre qué o quién me hablaba el profesor? Ah, sobre los tipos de diccionario. Ese es mi tema, los tipos de diccionario. Solamente una frase nominal que responde a la pregunta sobre qué o quién habla el autor. Nada más, sencillísimo. Para conocer la idea principal de un texto, algo que siempre nos han preguntado, nos van a preguntar durante toda nuestra vida escolar, inclusive profesional, ¿qué debemos hacer? Simplemente es aquella idea que va a expresar la información más importante del texto. Es la idea que sirve de base. Y para no hacernos problemas, siempre vamos a hacer la siguiente pregunta. Ya tengo mi tema. Me hablaban de los tipos de diccionario. Ahora, para saber la idea principal, me pregunto, ¿qué me dice el autor sobre ese tema? ¿Qué me quiere decir sobre el tema que me está planteando? Si mi tema era los tipos de diccionario, ¿qué me quería decir el autor sobre los tipos de diccionario? Ah, me quería decir que debemos buscar la información exacta en cada tipo de diccionario. Ahí está mi idea principal, ¿ve? Debemos utilizar cada diccionario para buscar la información exacta, la información específica. La idea principal sí es una oración, por eso nos dice, está escrito en forma de oración. Y si la sacamos del texto, el texto perdería sentido. ¿Cómo sé que es una oración? Porque tiene verbo. Debemos buscar las palabras exactas o la información exacta en cada tipo de diccionario. Tenemos nuestro verbo, debemos buscar. Entonces, esa es la idea principal. Mi tema, ¿qué me dice el autor? Mi idea principal, ¿qué me dice el autor sobre ese tema? ¿Qué cosa quiere que aprenda de ese tema? Y finalmente el título, cuando me dicen ponle un título, puede ser un título general, pero siempre debe tener ciertas especificaciones. ¿Qué cosa? El título debe describir rápidamente, con una o dos palabras, de qué trata el texto. Describe centralmente lo tratado en el texto, ¿ve? Debe describirnos de qué trata el texto, en forma específica, directa, corta. También va a estar expresado en frase nominal, así como el tema. Pero ¿cuál es mi diferencia con el tema? Que mi título debe ser preciso, debe ser corto y en su mayoría creativo. Por eso lo reconozco a través de la pregunta, ¿qué palabras precisan lo leído? ¿Con qué palabras puedo resumir lo leído? ¿Cuál sería el título creativo o cuáles serían las palabras creativas para poder resumir de qué trataba todo el texto? Podemos también decir que el título resume al tema más la idea principal y está expresada en forma creativa. Muy bien, para poder hacer un ejemplo, porque el ejemplo es lo más importante, antes de entrar a esto, de nuestro texto que estamos analizando, su tema, tipos de diccionario, su idea principal, debemos buscar la información exacta en cada tipo de diccionario. ¿Qué título le pondría? Ah, los diversos diccionarios y su importancia. O buscando, analizando la información en cada tipo de diccionario. O los diversos diccionarios y su utilidad. Ya tenemos un título creativo, ¿ve? Entonces a eso se le conoce como título. Finalmente aquí tenemos otro ejemplo. Se resume lo que hemos expresado y explicado anteriormente. Nos dicen el ejemplo de un tema. ¿De qué me hablará una lectura? Ah, me está hablando del mimetismo. ¿Cuál es su idea principal? ¿Qué me dice el autor del mimetismo? Ah, me dice que el mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. Una oración, ¿ve? Es un mecanismo que utilizan algunos animales para defenderse de sus enemigos. Ahí está el verbo. Y un ejemplo de título. El mimetismo como medio de autoprotección o defensa animal.
Mi tema lo fusionó con la idea principal y lo presentó en forma corta, resumida, precisa y creativa. Eso debemos entender para diferenciar un tema, una idea principal y un título. Entonces, eh, pasando al desarrollar los ejercicios que el compendio nos plantea, nos presenta una lectura dividida en párrafos. Dice las 7 bastardas de Apolo. Vamos a hacer una lectura corta con el objetivo de poder profundizar en este tema. Nos dice, 7 figuras aparecieron cerca de mí, todas vestidas de bellas sedas. Sus gestos eran ritmos y sus aspectos armoniosos encantaban. Al hablar, sus lenguajes eran música, y si hubiesen sido 9, habría creído seguramente que eran las musas del sagrado Olimpo. Había en ellas luz y melodía, y atraían como un imán supremo. ¿De qué nos estará hablando? De 7 figuras que se aparecieron cerca de él, dice, ¿no? Todas eran bien curiosas y hermosas, estaban vestidas de bellas sedas, tenían gestos rítmicos, armoniosos eran sus aspectos, y si eran 9, el autor pensaba que eran las sagradas musas del Olimpo. ¿Qué más nos dice la lectura? Yo me adelanté hacia el grupo mágico y dije, se puso a conversar con ellas. Por vuestra belleza, por vuestro atractivo, ¿seréis acaso los 7 pecados capitales? ¿O quizás los 7 colores del arco iris? ¿O las 7 virtudes? ¿O las 7 estrellas que conforman la constelación de la Osa? No sabía qué eran y se atrevió a darles varias ideas, ¿no? Si eran pecados, si eran colores del arco iris, si eran virtudes o si eran parte de la constelación de la Osa. Le respondieron, no, me contestó la primera figura. No somos virtudes, ni estrellas, ni colores, ni pecados. Somos 7 hijas bastardas del rey Apolo, 7 nacidas en el seno misterioso de nuestra madre, la Lira. Muy bien, entonces aquí podemos ver que ya les dieron la respuesta. ¿Qué eran? Eran 7 hijas bastardas. ¿De quién? Del rey Apolo. Nacidas, dice, del seno misterioso de su madre, que era una lira. ¿Que es una lira? Un objeto que toca música. Aquí vemos que hay 3 párrafos, ¿ve? Cada párrafo es un conjunto de oraciones. Es muy bueno tomar en cuenta porque las preguntas nos hablan de ello. Siguiendo con la segunda parte de esta lectura, nos dice, y adelantándose la primera me dijo, yo soy Do. Para ascender al trono de mi madre, la sublime reina, hay 7 escalones de oro purísimo. Yo estoy en el primero. Habían escalones como escaleras. ¿Para qué? Para subir a donde estaba el trono de su madre. ¿Quién era su madre? La Lira. ¿Quién estaba en primer lugar? Do. Vamos entendiendo la lectura. Siempre cuando uno va leyendo debe hacerse preguntas. Otra me dijo, mi nombre es Re. Yo estoy en el segundo escalón del trono. En el segundo escalón. Mi estatura es mayor que la de mi hermana, es más alta que su hermana Do, pero la irradiación de nuestros cabellos es la misma. Correcto, mira, la irradiación, o sea, el brillo de sus cabellos de Do y de Re eran los mismos, nos comenta. Siguiendo nos dice, otra me dijo, mi nombre es Mi, la tercera, ¿no? Tengo un par de alas de paloma. Tenía alas de paloma. Y revuelo sobre mis compañeras desgranando un raudal de trinos de oro. Tenía alas y volaba sobre sus compañeras desgranando trinos de oro. Mira, todas tenían oro. Ya vamos entendiendo, ¿no? Otra dijo, mi nombre es Fa. Me deslizo entre las cuerdas de las arpas, bajo los arcos de las violas y hago vibrar los sonoros pechos de los bajos. Y así Fa se deslizaba entre las cuerdas de las arpas, bajaba las violas a los arcos de las violas, de los violines, y hacía vibrar, dice, los pechos de los sonoros bajos. Entonces, muy bien, ¿ve?
Y ya nos damos cuenta, do, re, mi, fa. ¿De qué me estarán hablando? Ah, de las notas musicales. Ya voy sabiendo mi tema. ¿De qué me hablan? De las notas musicales. ¿Qué me están diciendo de las notas musicales? Ah, se está describiendo las características de cada una de ellas. Terminemos entonces nuestra lectura. Otra me dijo, párrafo 8, mi nombre es Sol, Sol. Tengo nombre de astro y resplandezco ciertamente entre el coro de mis hermanas, para abrir el secreto del trono en la puerta de plata y en la puerta de oro. Hay dos llaves misteriosas. Mi hermana Fa tiene una y yo tengo otra. Ah, ¿qué nos dice nuestra amiga la nota musical So? Nos dice que su nombre es del astro y que ella resplandece entre el coro de sus hermanas. Entonces también brilla, sobresale ante sus hermanas. ¿Qué más hace? Para abrir el secreto del trono en la puerta de plata y en la puerta de oro. O sea, ella es como una puerta. Y nos dice que hay dos puertas, una de plata y otra puerta de oro. Hay dos llaves misteriosas que abren cada una de esas puertas. ¿Quiénes tienen la llave? Una tiene su hermana Fa y otra tiene ella. O sea que ella tiene una llave, ¿ve? Finalmente nos dice, otra me dijo, mi nombre es La. La última estaba silenciosa y yo le dije, ya la octava no le habló, solamente le dijo que su nombre es La. Finalmente, la última estaba silenciosa y dice el autor que le dijo, oh, tú que estás colocada en el más alto de los escalones de tu madre, la lira, eres buena, eres bella, eres fascinadora. Deberás tener entonces un nombre suave como una promesa, fino como un trono, claro como un cristal. Y ella, sonriente, simplemente le contestó, sí. Y esta era la última nota musical. Entonces, vemos que ahora sí, nuestro tema, ¿cuál sería? Ah, las notas musicales, las 7 notas musicales. ¿Cuál sería la idea principal? ¿De qué me hablaba el texto? ¿Qué me decía de las 7 notas musicales? Ah, que cada una era mágica, que tenían características muy diferentes. Nos pondremos, ¿no? Como una idea principal. Las notas musicales, las 7 notas musicales eran diferentes entre cada una de ellas, pero todas eran mágicas. De eso nos está hablando. Y un posible título diferente al que le han puesto las 7 bastardas de Apolo, ¿qué pondríamos? La magia de las 7 notas musicales, por ejemplo. Eso es hacer un análisis de texto. Finalmente les comparto las respuestas de uno de los ejercicios que se desarrolla en el compendio con el objetivo de poder agilizar y avanzar nuestro material educativo. Nos dice, escribe una oración que indique de qué trata el texto, qué otro título le pondríamos, y tenemos en esta primera parte 8 preguntas. Para responderlas fácilmente, la oración que indica de qué trata el texto es una descripción metafórica o trata de las notas musicales. Por eso, descripción fantasiosa o metafórica de las notas musicales. ¿Qué título le pondríamos al texto? La magia de las notas musicales. ¿Cuál es la idea principal del texto y en qué párrafo se encuentra? ¿Dónde encontramos la idea principal? En la primera. ¿Por qué? Porque ahí se presentan. 7 figuras aparecieron cerca de mí, todas vestidas de bellas sedas, sus gestos eran ritmos y sus aspectos armoniosos encantaban. ¿Dónde está esta oración? En el primer párrafo. Define quiénes eran las musas y qué tipo de diccionario consultaríamos para obtener información sobre ellas. Para saber el significado de una palabra, ¿qué diccionario consultaría? ¿Un diccionario general o un diccionario de lengua? Un diccionario de significados. ¿Y qué significa musa? Personajes que servían de inspiración a los artistas. Señala cuáles son los llamados pecados capitales y qué tipo de diccionario consultaríamos para obtener información sobre estos. Los pecados capitales son lujuria, gula, avaricia, pereza, ira, envidia, soberbia. Y esta información lo podemos encontrar
en diccionarios enciclopédicos en los temas de religión. La sexta pregunta indica cuáles son los colores del arco iris y qué tipo de diccionario consultarías para obtener esta información. Sabemos que los colores del arco iris son rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta, y esta información las encontraremos también en diccionarios enciclopédicos bajo el tema fenómenos de la naturaleza. Finalmente, escribe cuáles son las virtudes cardinales y las virtudes teologales y qué tipo de diccionarios consultaríamos para obtener esa información. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad, y las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. También las encontraríamos en un diccionario enciclopédico de religiones. Finalmente, tenemos otras preguntas que nos plantean. Ahí tenemos las preguntas y para poder hacer las respuestas respectivas nos dice, escribe 3 características resaltantes sobre la más silenciosa de las hijas de Apolo. Recuerdan que hemos relacionado quién era la más silenciosa, la última, la sí. ¿Y dónde se encontraba? En el párrafo 9. ¿Qué nos decían de ella? Que estaba en lo más alto, que era buena, bella y fascinadora. ¿Qué atributos eran propios de la hermana de Sol? ¿A quién era su hermana? Era, muy bien, que hace vibrar los sonoros pechos de los bajos párrafos. Está en el párrafo número 7. Muy bien. Señala 3 particularidades sobre la hija que ocupa el tercer escalón del trono. Indican qué párrafo se encuentra. La que está en el tercer escalón es Mi. Y tiene un par de alas de paloma, habíamos visto, revuela sobre sus compañeras y les iba desgranando un raudal de trinos de oro, en el párrafo número 6. ¿Qué de común tienen las 2 hijas que ocupan los 2 primeros escalones del trono? ¿Se recuerdan de las 2 primeras quiénes eran? Ado y Reno, facilito. Tenían en común la irradiación de sus cabellos y está en el párrafo 5. ¿Qué lección podemos aprender del texto? Esta es una respuesta personal, pero una idea que cada nota musical, así como cada persona, es especial, valiosa y diferente. Es la lección que para mí puedo deducir de este texto. Crea un pequeño relato con el siguiente título, El poder de la música. Esto es libre. Cada uno de nosotros podemos crear un breve texto sobre el poder de la música. Por eso nos dice libre. Finalmente nos plantean estas preguntas que las voy a responder solamente en forma hablada, porque las respuestas son un tanto personales. ¿De dónde proviene la palabra sagrado? Proviene del idioma latín, de la palabra sacrius, idioma latín. ¿Qué clase de palabra es misteriosa? Si yo digo hombre misterioso o mujer misteriosa, es un adjetivo. ¿Cuáles son los significados de la palabra lira? Lira es una forma de poesía y también es un objeto como instrumento musical. ¿Qué palabra significa lo mismo que melodía? Melodía, un significado parecido, ritmo, armonía. ¿Qué significa la locución? No es oro todo lo que reluce. ¿Qué significa que no es oro todo lo que reluce? Que las apariencias engañan. Finalmente, escribe en el diccionario. ¿Qué diccionario elegiríamos para buscar cada una de estas informaciones? Si queremos saber el significado de la palabra raudal, ¿qué busco? Un diccionario de lengua o de uso. Si quiero conocer o completar la información acerca del Olimpo, ¿qué diccionario voy a buscar? Un enciclopédico de la cultura clásica griega, de la antigüedad, de los filósofos. Si necesitamos conocer el significado de la palabra virtud desde el punto de vista moral, desde el punto de vista moral, ¿qué diccionario buscaría? Un diccionario técnico. Finalmente, identifica qué diccionario de la lengua utilizaríamos en cada uno de los siguientes casos. Al informar a una persona el significado exacto de la palabra pecado. Si voy a informar el significado, ¿qué diccionario utilizo? Un diccionario de la lengua o también un diccionario de uso. Hacer un listado de términos semejantes a la palabra bella, tendremos hermosa, preciosa, fraganciosa, armoniosa, cadenciosa, preciosa. Conocer de dónde proviene la palabra compañeros. Compañeros proviene
del origen latino de la palabra compagnia, que significaba cercanía, acompañante. Y finalmente nos comentan, a ver la pregunta para poder verla bien, completar la información sobre quién fue y qué produjo Rubén Darío. Pues les puedo comentar brevemente que Rubén Darío fue el propulsor de este movimiento. Este texto pertenece al movimiento del simbolismo y Rubén Darío fue un escritor nicaragüense, un poeta, quien tuvo como mayor logro iniciar el modernismo en Hispanoamérica. Él escribió la novela Azul, el poemario Azul, el cual fue publicado en el año 1888 en Valparaíso, Chile, y en base a este libro Azul es que se inicia el movimiento conocido como el modernismo hispanoamericano. Es su mayor importancia y la obra que produjo, el poemario Azul. Muy bien, jóvenes, dejarles como actividad, están en el link de la página, también en el archivo que se les comparte, un solo trabajo, el trabajo domiciliario, que es repetir la misma secuencia que hemos realizado ahora. Les termino por comentar que la lectura es el mejor vehículo para el camino de la vida. Si uno en su vida lee, vas a ir por buen camino. Leamos todo lo que nos gusta, todo lo que tenemos interés de conocer y siempre buscando el mejor entendimiento. Que tengan un muy hermoso día. Será hasta la siguiente clase.